desde que nos levantamos, Señor, podemos ver tus misericordias, Señor. Podemos ver, Señor, que el sol sale, Señor, que es un día precioso, Señor, porque tú lo has permitido, Señor. Porque, Señor, tú lo has hecho para nosotros como regalo, Señor. Y queremos llegar hasta tu casa a adorarte, Señor, y bendecirte, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque es un privilegio el poder estar aquí para adorarte y bendecirte, Señor. Recibe nuestra alabanza, Señor. Recibe nuestra alabanza, Señor, porque solamente tú eres merecedor de toda la gloria, Señor, y de toda la alabanza, Señor. Oh, gloria, gloria, gloria a tu nombre, Señor. Te adoramos y bendecimos tu nombre, Señor. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos das, Señor. Oh, gloria a tu nombre, Señor. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que traigas con bien a los hermanos que se van a seguir uniendo a nosotros, Señor. Hazles llegar con bien y traerlos aquí, Señor, para que juntos podamos adorar y bendecir tu nombre, Señor. Toma el control de todo lo que se ha de traer, Señor, de la enseñanza de esta mañana, Señor, de los cánticos, Señor, que se han de elevar a ti, Señor, que sean de agrado a ti, Señor. Gracias, Señor, por tu amor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amada iglesia. Que tengan un maravilloso y hermoso día que el Señor ha hecho para nosotros estar aquí en su casa y adorarle. Dios es bueno y es maravilloso. Es lindo estar uno tempranito en la casa del Señor para gozarnos como hermanos, levantar nuestras manos, adorarle y bendecirle y darle las gracias a Él porque por Él todas las cosas son posibles. Qué lindo es tener un Dios tan maravilloso, ¿verdad? Qué lindo es tener un Dios tan espectacular y que no tenemos ni siquiera palabras para nosotros expresarle nuestra gratitud a Él. Gracias al Señor por su amor. Nuestra hermana Vilma, aleluya, tiene el devocional esta mañana. Gócese y dele toda la gloria y toda la honra al Señor y toda la alabanza. El Señor les continúe bendiciendo. Gloria a Jesús. Hermanos, que el Señor les bendiga. Aleluya. Damos gracias al Señor, ¿verdad? Porque estamos aquí. Estoy de bateadora emergente. Y vamos a empezar a alabar al Señor. Gloria a Dios. Lo amamos solo a Él. Gloria a Dios. Aleluya. Es el corito amarte solo a ti. Santo eres Jesús. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrada ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Dígaselo al Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor.
tu altar, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor, aleluya. Seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Una vez más, gloria a Dios, aleluya. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrada ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Aleluya. Gloria. Mirar al cielo. Gloria a Jesús. No podemos mirar a hombre. Nuestra mirada en Cristo Jesús. Aleluya. Santo eres, Padre. Te adoramos y te bendecimos, Dios. Aleluya. Gloria. Gloria a Dios. Santo Jesús. Aleluya. Te amamos. Gloria a Jesús. No te aflijas por nada, no pierdas el control. Todo es mejor en el tiempo del Señor. Él conoce tus luchas, Él sabe tu aflicción. Todo es mejor en el tiempo del Señor. Oh, oh, gloria, aleluya, amén. Todo es mejor en el tiempo del Señor. Oh, gloria, aleluya, amén. Todo es mejor en el tiempo del Señor. No te aflijas por nada, no pierdas el control. Todo es mejor en el tiempo del Señor. Él conoce tus luchas, Él sabe tu aflicción. Todo es mejor en el tiempo del Señor. Oh, gloria. Santo Jesús. Todo es mejor en el tiempo del Señor. Oh, aleluya. Aleluya, amén. Todo es mejor en el tiempo del Señor. No te aflijas por nada, no pierdas el control. Todo es mejor en el tiempo del Señor. Él conoce tus luchas, Él sabe tu aflicción. Todo es mejor en el tiempo del Señor. Oh, gloria. Aleluya, amén. Todo es mejor en el tiempo del Señor. Oh, gloria. Ay, santo eres Jesús. No te aflijas por nada, no pierdas el control, aleluya. Todo es mejor en el tiempo del Señor. Él conoce tus luchas, Él sabe tu aflicción. Todo es mejor en el tiempo del Señor. Oh, gloria. Todo es mejor en el tiempo del Señor. Oh, gloria. Aleluya, amén. Todo es mejor en el
Gloria a Dios. Santo, santo te adoramos, Jehová. Aleluya. Santo eres Jesús. Vamos a ponernos en pie. Gloria a Jesús. Aleluya. Vamos a buscar en Gálatas, capítulo 2. Capítulo 2. Del 11 al 21. Gloria a Jesús. Padre, te adoramos, te damos gracias, Señor amado, por este día que tú has hecho para cada uno de nosotros, Padre. Padre, estamos delante de tu presencia, Señor, y si hay algo que está en nosotros, Padre de la gloria, que no te agrada, yo te pido que tú lo quites, Padre de la gloria, Señor. Te amamos, Padre santo y Padre bueno. Queremos bendecirte, Padre de la gloria. Te damos gracias por lo maravilloso que tú eres, Padre de la gloria, Señor. Te pido, Padre santo, en esta palabra y esta mañana, mi Dios amado, Señor, que tú obres de una forma especial, mi Cristo amado, Señor. Padre santo, que tú pongas corazón presto, Padre Santo, para saber lo que tú quieres que nosotros sepamos, que nosotros recordemos, mi Dios amado y Padre celestial, Señor. Yo te pido que tú, Padre Santo y Padre bueno, Señor, ese corazón, Padre de la gloria, lo pongas para que estemos, Padre Santo, atentos a tu palabra, mi Cristo amado, Señor. Y que esta palabra, Padre Santo y Padre bueno, nosotros podamos llevarla, Padre Santo, a todo aquel que no la tiene, Padre de la gloria, Señor. No solamente, Padre Santo, llevando la palabra, sino con nuestro comportamiento, mi Cristo amado, Señor. Padre Santo, nuestro testimonio, mi Cristo amado, es importante para cada persona que está al lado nuestro, Señor, nuestros vecinos, en nuestros trabajos, mi Cristo amado, Señor y Padre celestial. Yo te pido, Padre Santo, que tú sigas bendiciéndola, mi Dios, y gracias, Padre de la gloria, por ella, Cristo. En el nombre de Jesús, leemos en Gálatas 2, del 11 al 21. Y dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos halladores pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo voy por la ley, soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del... Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Aleluya. Dios añada bendición a su palabra. Gloria a Jesús. Cantamos el último corito. Gloria a Dios. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Gloria a Dios. Todo lo que respire, alabe a Jehová.
Aleluya. El nombre de Jehová. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Todo lo que respira, alaba a Jehová. Alabarle sol y luna. Gloria a Dios. Todos sus santos, alabar y bendecir el nombre de Jehová. Alabar y bendecir el nombre de Jehová. Todo lo que respira, santo, aleluya. Gloria a Dios, te adoramos. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Alabarle sol y luna. Santo Jesús. Alabar y bendecir el nombre de Jehová. Alabar y bendecir el nombre de Jehová. Aleluya. Alabamos tu nombre, Cristo. Aleluya. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Aleluya, Dios es bueno. Todo lo que respire, alabe a Jehová. No tenemos ninguna encomienda mayor que no sea esa. Aleluya. Dios es maravilloso. Dios es maravilloso. No tengo por el momento, no me han pasado ningún anuncio per se. Sí, ¿verdad? Para ir anticipando lo que nos resta de mes. Febrero es un mes corto. ¿Verdad? Estamos hoy ¿qué estamos hoy? A 16. Eso implica que ya en 12 días más el mes acaba y pues tenemos que ir nosotros moviéndonos con las agendas y los calendarios y los programas que Dios ha establecido para nosotros. Sí les recuerdo, ¿verdad? Esta tarde tenemos nuestro culto evangelístico. Ya el próximo domingo, si bien no me equivoco, creo que tenemos ya el culto misionero. Amén. Va a estar con nosotros la misionera Delia Soto. Le anuncio de entrada porque Delia tiene una particularidad y es que ella se congrega en la iglesia Smirna de Río Piedra, donde comenzó sus pininos nuestro pastor Fidel. Amén. Ella ya ha estado con nosotros, sé que es una persona que se deja utilizar grandemente por el Señor. Hagamos los planes desde ya para nosotros pues venir y poder gozarnos de lo que Dios ha de preparar para nosotros. Amén. Vamos a empezar a dividir las clases. Le voy a pedir a los maestros que vayan ya recogiendo, ¿verdad?, su matrícula de niños y jóvenes y juveniles, para que le vayan llevando la palabra de Dios, que no hay mayor ni mejor semilla para ser sembrada en un niño que la palabra del Señor. Aleluya, qué bueno que hay grupos de fieles que siempre procuran traer a los niños, porque eso es importantísimo. Le voy a pedir a cabina si me puede pasar por favor la ficha para nosotros darle comienzo a lo que ha de ser nuestra escuela bíblica del día de hoy. Creo que es la página 17, si no me equivoco. Amén, amén. Ya hoy vamos a darle comienzo al capítulo 2. Capítulo 2 del libro de Gálatas. Aleluya. Así que a Dios sea la gloria, que nos permita a nosotros, ¿verdad?, pues ir avanzando en estas clases. ¿Qué recogemos nosotros del capítulo 1? Si nosotros fuésemos a decir, bueno, ¿qué le recojo del capítulo 1? ¿Y por dónde comienzo? Pues el capítulo 1 hay un enfoque particular.
¿Y es cuál? Que Pablo, ¿verdad?, enfoca ese capítulo básicamente demostrando, reiterando, estableciendo claramente que lo que él está predicando, que el evangelio que él está llevando no es un evangelio que le fue dado por hombre, es un evangelio que le fue revelado a él directamente por el Señor Jesucristo. En Gálatas 1, del 8 al 19, pues describe lo que fue un viaje que Pablo hizo 3 años después de que Jesús lo encontró en camino de Damasco. Ahora, ¿qué sucede? Pasan 14 años. 14 años. ¿Y qué nos dice a nosotros? ¿Qué podemos sacar a nosotros por el hecho de que me diga a mí que pasaron 14 años? ¿Cuán relevante es eso? Pues hay una notita interesante, y es una nota que dice, oye, si Pablo fue un momento, al cabo de 3 años de haber recibido el Señor, y ahora pasan 14 años, pues me está diciendo a mí, mira, pues Pablo está dejando saber claro que lo que él tiene como el evangelio no fue algo que él aprendió directamente de los apóstoles, fue algo que le fue dado a él directamente por Jesús. O sea, yo estoy llevando, dice Pablo, ¿verdad?, estoy dramatizando la expresión, que lo que yo le estoy dando a ustedes no fue porque me senté a los pies de los discípulos y los escuché de los apóstoles y lo escuché de ellos y lo estoy llevando hacia adelante, no. Lo que yo estoy llevando es lo que recibí directamente del Señor. Amén. Y eso pues es importante, ¿verdad?, que entendamos nosotros ese detalle. Y una notita interesante, fíjense que a las personas que él está llevando con él, porque él está llevando de que llevó a dos hombres, a Bernabé y a Tito. Y de Tito es bien peculiar. Vamos a hablar de los dos. Vamos a hablar un poquito de Bernabé, vamos a hablar un poquito de Tito, conocer su trasfondo. Hay una cosita, hay un detalle aquí que yo no lo voy a tocarlo un poquito, no voy a profundizar en ello. Pero ese libro de Gálatas, este capítulo 2 y bueno, el libro completo, recuerden, lo mencionó la hermana Keila en un momento dado, Gálatas fue la primera carta, ¿verdad?, que Pablo hace. Cuando se escribe Hechos, cuando Lucas escribe Hechos un tiempo después, específicamente ese capítulo 15 del libro de los Hechos de los Apóstoles, que habla sobre el gran concilio y reuniones y demás, es una referencia directa a los eventos de Gálatas. Hay como un cruce. Hay cosas, porque los evangelios, algo que, ¿verdad?, que es notable, no todos los escritores nos marcan a nosotros, ¿verdad?, los eventos de manera repetitiva. Hay cosas que menciona un Marco que Mateo no lo menciona. Hay cosas que menciona Lucas en el libro de los Hechos sobre eventos que se llevaron a cabo en Gálatas que no lo menciona. Se excluyen, pero por no estar incluido no implica en ningún momento que no sucedieron, como lo vamos a mencionar más adelante con varios asuntos. Pero claramente lleva a Tito. Mire qué cosa interesante, un joven predicador que no era judío. ¿Y por qué? Hay un detalle curiosísimo, y es que en este concilio uno de los temas predominantes es el tema de la circuncisión, que yo lo voy a tocar más adelante en la lección, pero desde la óptica de lo que la Biblia nos dice sobre eso, porque eso tiene unos matices, claro, no la podemos evitar, ¿verdad?, física, pero hay un propósito espiritual en ello. ¿Por qué? ¿Qué es lo que implica esto? Amén. Así que Pablo tenía a Tito, ¿verdad?, como la primera evidencia de que él no había sido circuncidado, así que la pregunta ¿es obligado circuncidarse? Porque como les dije, ¿verdad?, esto es un asunto de gran relevancia para lo que es el grupo de los creyentes judíos. Yo creo que me brincaron la ficha, gracias. Ok, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación, y no para correr o haber corrido en vano. Expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Pablo fue, voy a estar cruzando referencias aquí por el propósito de no repasar mucho notitas, pero vamos a hablar un poquito de Bernabé, porque Pablo fue con Bernabé. ¿Y quién es Bernabé? ¿Qué me dice a mí de Bernabé? Cosas sencillas, ¿verdad? Bernabé, pues, la palabra lo dice, lo menciona ya en Hechos 4:36, que Bernabé, su nombre real era José, y los apóstoles le pusieron Bernabé, que traducido es hijo de consolación. Esto pues demuestra lo que es el carácter de él.
Era un hombre apacible, un hombre de paz. Un levita nacido en Chipre. Y dice la escritura, por allá por Colosenses, hace la referencia de que era primo de Marco. Así que vemos que tanto Pablo como Bernabé, hay unos común denominadores en ellos, ¿verdad? Ambos tuvieron su experiencia de conversión, una experiencia que no fueron pequeñas. Ambos cambiaron el rumbo de su vida. Tanto Pablo como Bernabé cambiaron el rumbo de su vida para convertirse en, ¿qué?, en misioneros. De Pablo es notable, la historia de Pablo es una noticia, es un evento de transformación que, pues, decir de las cartas paulinas, ciertamente fue una transformación que marcó el giro de la historia, ¿verdad? Ambos tenían carácter fuerte, pero sin embargo, fíjense que no permitieron que esas diferencias, ¿verdad? Déjame refrasearlo. Ellos no permitieron que las diferencias que pudiesen haber entre ellos marcaran el rumbo que llevaba el Evangelio. En esas cosas, en lo que era el mover del Evangelio, ellos estaban, mire, unidos. En esto creemos y hacia esto nos movemos. Y ambos pues llegaron a madurar en la fe para ser, ¿verdad?, amplios. Fueron utilizados a gran manera en lo que fue el mover de la obra. La expresión subí según una revelación. Hay una versión bíblica que dice que y me fui por revelación. Independientemente de la versión que se utilice, mis amados, esto nos implica a nosotros, nos indica de que ciertamente Pablo fue a Jerusalén por una dirección expresa del Señor. Él no fue por cuestión de que se le ocurrió, no fue un asunto que se sentó y lo analizó y estableció una estrategia en su mente de las cosas que tiene que conducir. No. Quiero que me busquen, yo le pasé el micrófono creo que fue a Lynn, ¿verdad? Para movernos en la lectura rápido y poder cogerla rapidito, pásame a Hechos 13:2, Hechos 13:2. Y vayan buscándolo, hermano, para nosotros ir compartiendo unas porciones bíblicas que vamos a ir atando a estas porciones de Gálatas para que sepamos nosotros por dónde es que el Señor se está moviendo y qué vamos a sacar de esta lección. Hechos 13:2, Aileen. Hermano, que el Señor le bendiga. Hechos 13:2 dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme Bernabé y a Saulo para la obra o que los que he llamado. Amén. Dios le revela su propósito, su llamado e instrucciones a los hombres. La Biblia está repleta de eventos donde Dios, por revelación, habla. Dios habla. Puede que esta revelación le haya venido puede haber sido a los hermanos, ¿verdad? Los líderes de Antioquía, también a Pablo. Pero el punto es que es una revelación que es divina. Y más adelante dice: pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Pablo usa esa expresión: no he corrido ni he corrido en vano. Y esa expresión es notable, es curiosa. ¿Por qué Pablo expresa eso? ¿Acaso Pablo tenía duda, verdad, de que él no estaba seguro del evangelio que él estaba llevando? ¿Verdad que no? Pablo estaba claro. Pablo estaba someramente claro en el evangelio que él estaba llevando. Ahora, porque él dice entonces no correr o haber corrido en vano. Y mira cómo, y sigue más adelante: expuse en privado a los que tenían cierta reputación. Y más adelante vamos a ver el trastoque de esa conversación, pero para no correr o haber corrido en vano. Pablo ciertamente no marca aquí ninguna duda. Pablo no marca ninguna duda sobre el evangelio que él está llevando. Pablo está claro. Pero ¿qué sucede, mis amados? Pablo tenía una preocupación. Y es notable, Pablo tenía una preocupación. ¿Cuál era? De que si el evangelio que él está llevando, este evangelio de la gracia, llegase a ser mal interpretado, específicamente por los líderes de la iglesia, entonces ¿qué iba a suceder? ¿Qué ustedes creen que iban a hacer estos líderes de la iglesia si malinterpretan el evangelio de la gracia? Lo primero que iban a hacer es que lo iban a hacer público. Este hombre está llevando un evangelio que no es cierto.
este hombre está llevando un evangelio que es falso. Lo iban a poner, como quien dice, en una lista negra, como que espérate, lo que diga este varón, no le hagas caso. Y eso iba a ser nefasto, porque entonces, ¿qué sucede? Si sucedía una cosa como esa, pues entonces los judaizantes, aquellos creyentes, ¿verdad?, con base judía que estaban promoviendo el asunto de la ley, pues iban a ganar el argumento. Y al ganar el argumento, ¿qué iba a suceder entonces? Que el evangelio de la gracia iba a quedar ¿cómo? Contaminado. Iba a quedar contaminado. So Pablo tiene que asegurarse, él busca reunirse en privado con estos líderes porque dice, yo necesito argumentar esto. Y más adelante vamos a ver cómo es que estas personas, entiéndase los líderes, apoyan y respaldan el evangelio que está llevando Pablo. Y eso es neurálgico. Pero ese común acuerdo no vino por causa de un argumento de hombre. Ese común acuerdo vino, mis amados, porque sencillamente la experiencia que habían tenido ellos con el Señor fue única, pero fue consistente. No había variación entre lo que Pablo recibió de camino a Damasco versus lo que los apóstoles recibieron. So Pablo tiene que asegurarse, mira, yo necesito reunirme en privado y exponerle a estos que tienen gran reputación, a estos que, y más adelante vamos a ver cómo usa la expresión columna, porque esa expresión columna no es una casualidad que esté escrita. Eso tiene, recuérdense que mucho de lo que está, bueno, mucho no, el grosor de lo que está escrito aquí, que está escrito en griego, cada palabra contenida aquí tiene un significado. Y yo creo que fue el hermano José que en un momento mencionó cuando estábamos hablando de lo que era el anatema y demás, que posiblemente para nosotros lo vemos como una palabra sencilla, pero el pueblo judío lo ve con una interpretación mucho más profunda. Cuando hablan de columnas, cuando hablan de dar la diestra, esas son cosas, para nosotros lo leemos y lo logramos entender, pero ellos lo profundizan de una manera porque es parte de su ADN, es parte de su cultura, es parte de su persona, ¿verdad? Así que Pablo sabe que si él nos asegura de que el evangelio sea grandemente, claramente entendido, pues que todo el trabajo de él se vendría al piso. Amén. El evangelio, lo que es la unidad del evangelio, se vería trastocada. ¿Por qué? Porque entonces van a haber quienes digan, eres salvo por gracia más las obras, y otros van a decir, no, solamente eres salvo por gracia. Pablo tiene que dejar eso bien claro. Él no puede dejar duda en la mente de nadie. Mire el marco de referencia, como Pablo abunda mucho sobre este asunto de que las cosas las hagamos de tal manera, con tal transparencia, para que no haya duda y que nuestros trabajos no sean vanos. Alguien, búscame Filipenses 2, y búsquenlo todos, hermanos, para leer todos juntos mientras la hermana lee. Filipenses 2, vamos a leer unos cuantos, del 14 al 16. Filipenses 2, del 14 al 16. Dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos de la palabra de vida, para quien en el día de Cristo yo pueda gloriarme, de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio. Hasta el 16, ¿verdad? ¿Hasta el 16? Hasta el 16, sí. Okay. Acá. Yo escribí una notita aquí en un puño que hay que observar que el evangelio que Pablo expuso ante estos hombres que tienen una cierta reputación, lo hace simplemente, ¿verdad?, trayéndole a ellos lo que él personalmente está predicando. Y estas personas que estaban, se mencionan entre ellos Santiago, Pedro, Juan, pudieron entender, ellos lograron entender, oye, lo que él nos trae a nosotros es el mismo evangelio que ellos le están predicando a los judíos. Y esa identidad es lo que marca, ¿verdad?,
un crecimiento de Pablo. Búscame vámonos todos a 1 Corintios 15:11. 1 Corintios 15:11, porque Pablo hace una manifestación ahí que va en apoyo a todo esto. O sea, va en apoyo de que, mira, yo no estoy llevando un evangelio distinto, yo no estoy llevando nada distinto, yo estoy llevando lo mismo. Y qué importancia buscar, ¿verdad?, el respaldo, la tiene ya, el respaldo, ¿verdad?, de aquellos que tienen reputación, aquellos que son reconocidos. ¿Qué dice esa porción ahí, ese versículo, el 11? Dice, porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Sean ellos, sea yo, estamos predicando lo mismo. Estamos predicando la palabra de gracia, la palabra de salvación. Amén. Pásame la ficha, por favor. Esa ficha se cortó, no sé por qué, pero básicamente para que tengan idea, mis amados, estamos trabajando los versículos del 3 al 5. Se quedó una porción del 5 sin incluir, no sé por qué. Pero vámonos moviendo. Pablo continúa, ¿verdad? Y ahora menciona a Tito. Ahora viene a hacer una referencia más específica a Tito. Y dice, mira, todo, ¿verdad? ¿Qué conocemos nosotros de Tito? Gracias, amado. ¿Qué conocemos nosotros de Tito? Tito era un gentil. Padre gentil, madre gentil. Un hombre que no había sido, no fue circuncidado ni lo obligaron. ¿Cómo lo recibieron los hermanos allá en Jerusalén? Esos hombres de buena reputación, ¿cómo lo recibieron a él? Como un hermano en la fe, como uno de nosotros. Lo recibieron igual. Lo recibieron igual. No hicieron acepción. Y eso es un detalle importante. No hicieron ninguna acepción. Pablo menciona a Tito en este punto para que, para argumentar, ¿verdad?, lo que era la intención de los judaizantes, que querían que los gentiles fueran circuncidados para salvación. Sin la circuncisión no era salvo. A Tito no lo obligaron a circuncidarse. Qué detalle curioso, ¿verdad? Pero sin embargo, y quiero hablar un poquito de la circuncisión, sé que Andrés me levantó la mano, voy a ir para allá, pero quiero coger esta ala para explicar algo, porque aquí hay un detalle importantísimo. Cuando nosotros leemos sobre la relación entre Pablo y Timoteo, a Timoteo, de hecho, si lo leemos literalmente, como está en la palabra, dice que, lo dice, no estoy parafraseándolo, pero esta mañana lo repasé, que dice Pablo, y circuncidé a Timoteo. O sea, da la impresión como si fuese él quien llevase a cabo el acto, pero podemos también entender que provocó que fuera circuncidado. ¿Y por qué Pablo fue tan enfático de que a Tito no lo vamos a circuncidar, pero a este es prudente hacerlo? Miren qué cosa interesante. Vamos a tocar un poco, y lo quiero decir, quiero hablar de la circuncisión, pero al marco de la Biblia. Amén. Vayamos a Génesis 17. Porque hay una parte que es, ¿verdad? No podemos evitarlo. Hay una parte que es la parte física. Amén. Entiendo que el único menor de edad que hay es Sinaí, ¿verdad? No hay más nadie. Amén. Génesis 17:10. ¿Lo tenemos? Dice, este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. ¿Y el 11? Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Ok. Del griego, circuncidar lo que quiere decir es cortar circularmente, ¿verdad?, esa área del prepucio, reconociendo que estamos siendo grabados y que esto va a pasar a los medios, pues está hablando de la genitalia del hombre, que simplemente en su extremo, pues ese piel que cubre, ¿verdad?, el extremo, pues la cortan y se marca, ¿verdad? Bíblicamente, cuando leemos esa porción de Génesis, decimos, bueno, pues le van a cortar la piel que queda y cubre el miembro. Ahora, qué cosa interesante, la ciencia hoy en día dice que eso es prudente, que es bueno. ¿Por qué? Porque el hombre, cuando tiene alguna secreción con ese prepucio, ¿verdad?, a veces retiene, y eso pues provoca a veces enfermedades, infecciones, etcétera.
Hay quienes entienden, porque siempre hay argumentos, ¿verdad? Como a favor y en contra, pero hay quienes, un buen número que entiende que al llevarlo a cabo, pues promueve una mejor salubridad, una mejor higiene, etcétera. Especialmente cuando el varón va creciendo. Ustedes saben que los niños no son, hay que repasar el baño, como dice uno, que se la hacen detrás de las orejas, que se limpien los dientes. Pues figúrese usted, quizás deja que le caiga un chorrito de agua y se acabó. Y eso pues a veces trae problemas. Uno a veces, ¿verdad? Esta mañana yo repasaba y puse prepucio igual a suciedad, o sea que retiene algo que no es propio. Pero obvio, ¿verdad? Nosotros somos personas adultas y entendemos, bueno, pero es que yo no creo que esto llegue a un punto de ser meramente una marca física. ¿Qué significa esto? Pues vamos a contestarlo, porque la hermosura de la palabra es que la palabra se contesta ella misma. Vayamos al libro de Deuteronomio. Y vamos a empezar, voy a coger 2 capítulos ahí, vamos a empezar en el capítulo 10, con los versículos 16 y 17. ¿Lo tenemos, amado? Deuteronomio 10, versículos 16 y 17. Dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Ya estamos entendiendo algo. Ya estamos entendiendo algo. Porque de la misma forma que en el plano físico el prepucio pudiese retener una cierta suciedad, y el corazón puede retener suciedad. El corazón puede retener maldad, odio, rencor. La palabra nos enseña a nosotros que de todas las cosas guardadas, ¿qué dice? Guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él emana la vida. En ese mismo libro de Deuteronomio, vamos al capítulo 30, porque ahí hay un versículo que nos lleva hasta más profundo. Tengo a Carlos, tengo a Ander, ahí nos lleva hasta más profundo. Amén. El versículo 6. Dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas más. ¿Qué cosa curiosa? ¿Quién es el que va a circuncidar? Si lo leo así, ¿quién es el que va a circuncidar? ¿Quién? Jehová. Jehová va a circuncidar. Repásame otra vez, Alín, ese versículo. Léemelo de nuevo. Era el 6, ¿verdad? El 6. Dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios. O sea, que hay un propósito. Hay un propósito por el cual hay que circuncidar el corazón. Hay un propósito por el cual ese corazón hay que limpiarlo. ¿Cuál es? ¿Para qué? Para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Al fin de que vivas. Ustedes saben por qué hay que repasar esto, y aquí se mencionó al principio de Gálatas, porque a veces nosotros hablamos, ¿verdad?, del grupo judaizante y demás, y a veces pensamos, ay, pero qué gente tan mala, qué gente tan encaprichada. Es que tenemos que entender que este concepto de la circuncisión, esto no vino de ayer para hoy. El pueblo llevaba siglos practicando esta costumbre, este rito, esta tradición. Y ahora de momento, querer sacarlo, querer erradicarlo, a ellos le estaba costando trabajo. Nosotros, muchos de nosotros, me incluyo yo, que venimos de la iglesia tradicional, a veces venimos con hábitos. Y a veces nos encontramos en iglesias evangélicas y cuando alguien ora y dice amén, ustedes saben que hacen una señal y yo les he visto en iglesias evangélicas haciéndolo. Yo digo, bueno, pues, ¿por qué? Porque vienen con una costumbre, vienen con unos, ¿verdad?, con ritos y repeticiones. Tengo a Carlos, tengo a Anders. Buenos días, Dios les bendiga. Pastor, es referente a esos primeros versos que dicen más, ni a un Tito, coma,
que estaba conmigo, coma, con todo y ser griego, vuelve y nos da una coma, dice, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, y así sigue el verso. Yo lo que hago es que cuando leen los otros versos que usted mandó a leer, que son los de la orden que da Dios a su pueblo, y lo da, que se leyeron aquí previo, en su totalidad, mantener esa normativa, esa ley, esa regla a su pueblo, me da a pensar que ahí, y esto es una pregunta que hago para yo mejorar mi entendimiento, pudiese ser que él fue obligado a circuncidarse no sea como si no pasara, sino más bien como que sucedió, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos, porque él es parte del pueblo ya. No sé si me hago entender mi preocupación o mi pregunta, porque veo que si es una ordenanza que usted leyó o se mandó a leer en Génesis 10 y 11, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia. Entonces yo pregunto, pastor, si en este caso pudiese darse la situación, y pregunto ya que tengo al hermano Huito o a otros maestros aquí con nosotros, si pudiese ser que esa parte que estamos dando con la posibilidad de que no sucedió, tuviese que llevarse a efecto o se llevó a efecto por el hecho de que ya Tito era, a un griego, era parte del cuerpo de Cristo. Esa es mi pregunta, pastor. Okay. Yo creo que la capté. Creo que la capté. Y de hecho, esta mañana repasando, yo sé que si le pregunto a Víctor, él me va a dar la definición de la lengua española, pero aquí nos dice más ni aún, hay un negativo, ni siquiera, yo lo parafraseo. De hecho, si alguien tiene, me puede buscar esa Gálatas 2:3 en la versión que la uso solamente como un marco de referencia, quiero que quede claro, no es mi Biblia de estudio, pero si alguien puede conseguir segunda de Gálatas capítulo 2 versículo 3 en la versión Nueva Traducción Viviente, te le explica más a lo puertorriqueño, pero ese ni a un Tito, o sea, parafraseándolo a los boricuas, ni siquiera a Tito lo obligaron a circuncidarse. ¿Por qué quise traer Génesis 17 y Deuteronomio? Porque ese acto físico no tiene ninguna validez si no hay un acto interior. Y ahí es que viene la gracia. Fíjate que Jesús, y esto es una cosa tan importante, Jesús cuando vino, Jesús en un momento, él declara y dice, porque yo no he venido a abrogar la ley. O sea, él no vino a eliminar la ley. Él vino ¿qué? A hacerla cumplir. Pero ¿qué hizo Jesús? A mí me encanta, porque yo escuché esto hace como 15 años en una clase de caballeros aquí, y alguien dijo, él lo que hizo fue que levantó la barra. O sea, las expectativas las levantó. ¿Por qué? Porque él dice, no matarás. Es un mandamiento. Esto es un acto físico de yo no llevar a cabo una acción que le quite la vida a otro ser viviente. Pero ¿qué nos dice él? Pero aquel que maldice a su hermano o que habla mal de su hermano viene a ser ¿qué? Homicida de su hermano. Ahora ya no me llevó el matar a un mero acto físico, ahora me llevó el matar a un acto del corazón. Si yo me levanto contra mi hermano, yo vengo a ser homicida de mi hermano. El clásico que siempre usamos es el adulterio. Porque lo que pasa es que te lo menciono, y que tiene que ver que el acto de la circuncisión, el acto físico, pierde validez ante la gracia. De nada vale no tener prepucio en el área genital
y tener un somero prepucio en el corazón. ¿Por qué? Porque si me voy a Deuteronomio 36, para yo poder acercarme a Dios y amarlo, no como yo pienso que es lo mejor, como Él quiere que yo lo ame, yo tengo que limpiar mi corazón. La palabra dice que Dios no rechaza a un corazón humilde y contrito. La tiene. Déjame cogerla, Ander, rapidito, para entonces, quiero que Nelly me lea esa porción. Amén. No, pero, ¿sabe qué? Gracias, Carlos, porque yo estoy seguro que eso que tú planteaste, esa duda existe en muchos lugares. Y hay quienes, mira si existe, que hay estudios, que son estudios, no es la palabra, hay estudios, le llaman los eruditos, que ellos dicen, no, porque Tito más tarde se circuncidó. Yo digo, bueno, pero si fuéramos a seguir añadiéndole, imagínense, no llegamos. Ander. Antes de dar el ejemplo que quiero dar sobre Bernabé y todas esas personas que pues pasaron a través de la Biblia, que fueron importantes porque fueron un ejemplo, quisiera leer del 5, el 7 hasta el 11, o voy a leer el 5 solamente. Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra. ¿Qué me está leyendo, Ander, para saber qué? El 5 en Deuteronomio, ahí mismo. Ok. En 30. Okay. Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que tus padres. Cuando vemos a Bernabé y a Pablo y todas esas personas que pues hicieron la obra que debían hacer, sinceramente uno ve a Bernabé y Bernabé sinceramente siguió el ejemplo de Jesús, de cómo llevar un evangelio. ¿Por qué? Porque él llevó el ejemplo de lo que era el amor, la misericordia, la gracia y pues el propósito de donde a veces Dios quiere llevarte a la altitud que quiere que tú estés. Entonces cuando Bernabé en ese momento se encontró en esa situación, Bernabé muchas veces ignoró sinceramente lo que Dios le estaba mandando a hacer, y muchas de las veces la iglesia, Dios te manda a hacer algo y tú no lo haces. Jonás en algún momento lo mandaron a hacer algo y él no lo hizo y tuvo consecuencias. Hay veces que Dios te manda a hacer algo y uno no lo hace. Digo uno porque yo me incluyo. Y pues Bernabé fue el vivo ejemplo del evangelio de Jesucristo reflejado ahí en todos esos apóstoles. ¿Por qué? Porque él tuvo la mansedumbre, tuvo la paciencia de poder dirigir diferentes caracteres, diferentes maneras de pensar, diferentes personalidades y diferentes personas que tuvieron un propósito en ese momento. Entonces, pues sinceramente, pues Bernabé fue el marco a Pablo, y Pablo fue el hombre que pues Dios a través de ese momento pues le dio la disciplina y le dio muchas cosas para que ellos pudieran seguir caminando, le dio esa sabiduría. Amén, amén. Gracias, Ander. Nelly, pásamela aquí, Nelly, porque quiero que escuchemos la nueva versión, nueva traducción viviente, porque es interesante cómo lo gira y de ahí seguimos entonces para movernos. Dime, mi amada. Amén. Sí, Gálatas 2:3. Sin embargo, ellos me respaldaron y ni siquiera exigieron que mi compañero Tito se circuncidara, a pesar de que era griego. Y entonces hay una referencia ahí mismo donde dice griego, gentil. Gentil. Y luego ese versículo 4 que dice, incluso esa cuestión surgió solo a causa de unos supuestos creyentes, en realidad falsos, que se habían infiltrado entre nosotros, se metieron en secreto para espiarnos y privarnos de la libertad que tenemos en Cristo, pues querían esclavizarnos y obligarnos a seguir los reglamentos judíos. Pero no nos doblegamos ante ellos ni por un solo instante. Queríamos preservar la verdad del mensaje del Evangelio para ustedes. Amén. Mantente esa porción por ahí porque
es bueno, ¿verdad? Yo siempre uso, tengo a José por acá, yo siempre uso como marco de referencia la Reina Valera del 60 porque por lo que se entiende es una de las traducciones más limpias al español del griego. No, ¿verdad? Hay ciertas versiones, de hecho, la versión que acabo de citar, ustedes saben que a nosotros en esta casa siempre se nos ha apercibido que tengamos cuidado de ciertas versiones que han cambiado, incluso eliminado versículos. Esta versión no es tan radicalmente distinta, pero he descubierto, haciendo comparaciones, que sí tiene ciertas cositas que no es que lo traducen a una manera sencilla de tú entenderlo, es que le quitan el mensaje. Y ahí nosotros tenemos que, por eso es que se nos dice siempre, ¿verdad? Vamos a orar, presentémonos, que Dios, ¿verdad?, a través de su Espíritu Santo nos guíe en la lectura de la palabra, que lo que vayamos a analizar nosotros no sea con nuestra mente según nuestros conceptos, sino que Dios nos ayuda a entender lo que está en su palabra. José, tenía José. Amén, Dios le bendiga. La circuncisión, e incluso Pablo, estando en la gracia, le dejó saber a los judíos que él predicaba la circuncisión. Y él predicaba la circuncisión dándole a entender que el que se circuncida está obligado a guardar la ley. Pero ¿qué pasa? Que si Pablo predicaba, como dice en Gálatas 5, dice el versículo 3 y el 4, otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Y dice, de Cristo os desligaste, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. O sea que si ellos van a justificarse por la obra, por la ley, pues no valida la gracia, porque ellos por sus esfuerzos propios quieren guardar la ley, lo cual la ley tiene un poder, dice Romano. Tiene un poder por la debilidad humana del hombre, y por eso Cristo aparece. Pero también en el versículo 11 dice, y yo, hermano, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Voy a leer un comentario aquí y voy a compartirle algo que esta mañana me surgió. Yo escribí aquí siendo, ¿verdad? Porque es claro, o sea, es innegable que ciertamente hay una influencia poderosísima de lo que es la circuncisión para con este grupo, era poderosísima. Vuelvo y repito, ¿verdad? Este pueblo Israel llevaba siglos practicando esto. Uno puede entender, ¿verdad?, por qué se le hacía tan difícil, pero esta mañana yo repasando la lección y estaba compartiéndolo con mi esposa, yo decía, oye, pero vamos a mirar esto desde otra perspectiva. ¿Qué se le hacía más fácil a ellos? Vivir conforme a la ley, no estoy hablando de cumplirla. Ya sabemos que la ley, como dijo José, es imposible cumplirla, ¿verdad? Por eso que la Biblia dice que la ley vino a ser con nosotros un ¿qué? ¿Un qué? Un ayo, una ayuda, para darnos cuenta que nosotros no tenemos la capacidad humana para cumplirla. Necesitamos de Cristo. Pero en lo que leyó la hermana Lynn, me dice, sí, hay una parte física que se ve, pero Dios te dice, eso es para que sepan que tú eres de mi pueblo, que tú eres de aquí, pero lo que estoy buscando es circuncidar tu corazón, es sacar toda la impureza que hay en tu corazón. Entonces, yo pregunto, y para no establecer un argumento o una posición, yo pregunto, ¿qué se le hacía más fácil a ellos o a cualquiera cumplir? Llevar a cabo. Porque no es cumplir, ya sabemos que cumplir no la podían cumplir, pero ¿qué se le hacía más fácil hacer a ellos? Yo me circuncido y me encierro con 2 o 3 hombres para mostrar y decir, no, él está circuncidado, él es de los nuestros. Ajá. Y si vengo y hago algo indebido,
¿Qué hago? Pues déjame ir a buscar, ¿qué tengo que comprar? 4 tortas, 2 palomas y una cabra. No te preocupes, que yo lo compro, pero la próxima vez que me diga algo, ya tú sabes lo que le va a pasar. Compro 2 cabras más. Y Dios está diciendo, ¿sabes qué? No hay cabras en el mundo, no hay ovejas en el mundo suficientes para limpiar ese corazón tuyo. Hay solamente un cordero que lo puede hacer. A veces, y a mí me da, ¿verdad? Lo digo con dolor, yo digo, me da lástima porque se están reguindando de algo, pero por otro lado no los puedo culpar porque pues nacieron en eso, se criaron en eso, vivieron en eso toda su vida. Llevan toda su, ¿verdad? Porque uno, la Biblia no lo declara, pero uno tiene que entender que estas personas que están yendo a la sinagoga, que están yendo a estos lugares, son adultos en plenitud, no son niños. Tienen que haber nacido, haber sido criados toda su vida, los ven de sus padres, y ahora de momento me vas a decir que no tengo que hacer esto, que después de haberme circuncidado ahora esto no sirve para nada. Y lo que es peor, ahora se supone que yo le predique a este y le diga a este que no tiene que hacerlo. ¿Sabes? Tenemos que ser, y gracias, Ander, por lo que traíste de Bernabé. Yo tengo mucho más de Bernabé ahí, pero si me voy por el lado de Bernabé, no me quiero salir de lo que es el contexto histórico, porque se habla mucho de él. Pero es un hombre de gran compasión, de gran misericordia, de mucha mansedumbre. Hijo de la consolación, le cambiaron hasta el nombre, de la consolación. Donde había dolor, véngase para acá. Donde había amargura, véngase para acá. Pero Dios está diciendo, no, vamos a hacer cumplir la ley de una manera diferente. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y a tu prójimo. Ahí se pusieron, había un campo que ya tenemos que, ¿cómo se llama? Buscar el valor futuro de las cosas. Antes se decían, ahí se pusieron los huevos a peseta, ¿se acuerdan? Cuando el huevo de gallina estaba a peseta, ahora está como a 75 centavos, creo que es por ahí, a peso, ¿ok? ¿Sabe? Ahora la cosa se puso dura, ahora la exigencia es bien fuerte. ¿Y saben lo que lo hace fuerte? Y me estoy desviando del bosquejo de la clase. ¿Y saben por qué se hace fuerte? Porque si yo vengo y voy a usar a mi hermano Jorge que está, yo vengo a Jorge y le falto respeto, le digo algo. En los tiempos, 2000 años atrás, Jorge. Yo vengo y le falto respeto, le doy una ofensa, lo que sea. Espérate, ya yo hice mal contra Jorge. Tengo que ir a matar 2 palomas. Y lo hago público para que se sepa que me arrepentí. Pero ahora estamos 2000 años después donde ya no tengo que matar ninguna paloma. De hecho, si la mato posiblemente me llevan preso porque ustedes saben cómo son las cosas aquí en este país, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Ahora yo tengo que coger y pedirle perdón de corazón. Un corazón que no tenga un prepucio. Y yo puedo acercármele y darle un beso, darle un abrazo, darle la mano, pedirle perdón. Pero ¿quién realmente sabe lo que hay en el corazón? ¿Tienes todavía el Deuteronomio 36 ahí? ¿Qué dice? Dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón. ¿Cómo yo puedo amar a Dios? Decirle que lo amo cuando tengo animosidad en mi ser interno. Amén. Hay una parte aquí, ¿verdad? El Nuevo Testamento, ¿verdad? Pues ya, como que dice, lo que nos dice a nosotros es que este rito pues ya no tiene ningún significado en la vida espiritual. Pero entonces aquí hay algo interesante. Y recuerden, Pablo está defendiendo el mover del Evangelio. Pablo está defendiendo que esto no se detenga. Pablo está defendiendo que estamos en la gracia. Y ahora de momento nos encontramos en una situación que aunque Gálatas no lo expresa directamente, pero nosotros que conocemos, ¿verdad? Todos aquí que conocen la palabra, saben que en un momento dado, Pablo le dijo a Timoteo, vamos a circuncidarte, vente.
Pero Tito dijo que no. Alguien diría, bueno, o te peinas o te haces rolo. ¿Cuál de las dos es? ¿Qué ustedes creen? ¿Ah? ¿Por qué mandó a uno a circuncidarse y a otro no? Pásame a Jorge. Yo estoy seguro que nosotros lo sabemos, pero es bueno que lo compartamos porque hay razones detrás de todo esto. Y es importante que entendamos que la Biblia no se contradice. Todo lo contrario, la Biblia se apoya a ella misma. Y hay algo bien importante que la Biblia está apoyando. ¿Y qué es lo que la Biblia está apoyando? Que la palabra de Dios prevalezca. La palabra de Dios es para siempre. Hay múltiples expresiones y porciones en la Biblia que nos habla a nosotros sobre lo que es el peligro de adulterar la palabra, de cambiarla. Pablo tiene que asegurarse que esto no se altere, que esto no cambie, que esto no se detenga, que esto llegue, ¿a dónde nos dice nosotros que llevemos la palabra? ¿A todos los qué? Todos los confines. Y toda la palabra va a llegar a todos los confines, a todo público, inalterada. Que tengamos que ajustar el mensaje, que cuando hablamos con un niño, con un adulto, pues claro, pero el mensaje, la integridad de la palabra jamás se cambia. Pero ahora mismo tenemos un hombre que le dijo a uno circuncídate y a otro que no. Jorge. Creo que era por el momento en que estaba ocurriendo la situación, que para que al primero que le dijo que se circuncidara fuera aceptado en el grupo de los judaizantes, por decirlo así, o de los pero en aquella ocasión él le dijo, hazlo para que no te rechacen. ¿Por qué se lo dijo a Timoteo? Tú me estás hablando de Timoteo. ¿Por qué le dijo a Timoteo que se circuncidara? Para que lo aceptasen. ¿Por qué? Porque le iba a hacer de tropiezo, de contienda, de situación de contienda. Sí, de choque. De choque. Y para quererlo evitar, como él sabía que eso ni baja, ni añade ni nada, le dijo, pues vamos a hacerlo. Pero ahora, en el otro caso... Antes de que pase a Tito, Aileen, ves buscando, no lo tengo apuntado en el bosquejo, pero creo que es 1 Corintios capítulo 9. ¿Quiénes eran los papás de Timoteo? Eran griegos. El papá era griego. La mamá era judía. La mamá era judía. Exacto. La mamá era judía, la abuela era judía. Eso significa que ahora viene un hombre que tiene raíces judías y le va a predicar a un pueblo judío. Entonces, ¿cómo tú puedes decir que tú me vas a predicar a mí que soy un judío, declarándome tú que tú tienes raíces judías, pero tú no estás ni siquiera circuncidado? No lo iban a aceptar. No lo iban a aceptar. Hay una porción... José posiblemente se la sabe de memoria. 1 Corintios capítulo 9, cuando Pablo habla de que me he hecho judío para ganar a los judíos. ¿Cuánto es? 9:20. Mira a ver, gracias Norma. Mira a ver, Aileen, 9:20. Esto es importante. Esto es importante que entendamos que nosotros tenemos que ser, mis amados, tenemos que ajustarnos. No al mensaje. El mensaje no se ajusta jamás. Tenemos que ajustar nuestra metodología de entrega para que le llegue a todo el mundo. ¿Qué dice ese 9:20 de 1 Corintios? Dice, me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, entre comillas, dice, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Para ganar como... Y sigue leyendo esa porción. Sigue leyendo. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. ¿Y quiénes son los que están sin ley? Los gentiles, ¿verdad? Los griegos están sin ley. Él se ha hecho como que, mira, si me tengo que comer una chuleta a la jardinera, me la como, la disfruto contigo, con tal de que eso no sea contienda entre nosotros, con tal de ganármelo para Cristo. ¿Qué dice además de eso? No estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Sin ley. En el caso de Tito vemos nosotros, de Timoteo,
que Timoteo se circuncidó para evitar pleitos entre los judíos no salvos que estaban en Jerusalén. Tito, como dijo, y uso la palabra que usó el hermano Jorge, Timoteo no quiso ser piedra de tropiezo para con los judíos. Él dijo, ¿sabe qué? La salomónica. Me circuncido y así no le doy a ellos ninguna oportunidad para que vengan a crear ronchas, crear dilemas, sino que mira, soy uno de ustedes predicándoles de la gracia del Señor. Amén. Ahora, el caso de Tito era diferente. Yo creo que Jorge iba a comentar sobre Tito, ¿verdad? El caso de Tito es diferente, porque Tito tiene padre y madre griego. Él es totalmente gentil, helénico. Deja que te llegue. Según el Evangelio de la Gracia, el gentil no tenía que pasar por los rudimentos de la ley. Correcto. Y eso era lo que Pablo les llevaba, porque Correcto. a Pablo le fue dado el Evangelio a los gentiles. Y él no podía, como quien dice, llevarlos a primero que lo iba a llevar a un problema de contienda, de conflicto. Y segundo, que no iba a ser fiel al Evangelio que Dios le dio. Pues por lo tanto, él tenía que hacerle entender al judío de que ellos, el griego, no tenían que pasar por eso, a pesar de que, como usted explicó, ellos habían vivido todas las costumbres, habían guardado todo eso, porque en Cristo ahora y en el Evangelio que Dios le da, revelado por el mismo Jesucristo, a Pablo le está diciendo esto por gracia. Es por la fe. No hace falta tú tener que estar matando ni haciendo, porque eso no limpia tu corazón. Amén. Ni te quita a ti de la culpa. Amén. Luis, tengo a Keila. Amén. Vamos a ir moviéndonos, ¿verdad? Porque hay una parte aquí que Nelly leyó que me gustaría que ella la repasara de nuevo sobre la porción, en Nueva Traducción Viviente, sobre el asunto de los falsos hermanos, introducida escondida, pero Keila. Amén, que ¿verdad? Esto es un comentario que yo le doy gracias al Señor porque realmente ahí se está rompiendo, ¿verdad? Algo para introducir, se está rompiendo algo de la ley para introducir a un pueblo gentil, y yo me pongo en el lugar y digo, gracias Señor, porque ahí entro yo también, no como gentil nada más, sino como mujer, porque las mujeres no se circuncidan. Pero sí se tienen que circuncidar el corazón. Amén. Y Dios nos envía a cada cual a ver, a examinarme qué es lo que yo estoy haciendo, ¿verdad? ¿Verdad? Para agradarle al Señor, y Él lo dice en su mandato, yo voy a circuncidar el corazón de todos, de cada uno, no importa quién sea, eres mujer, eres varón, circuncidar el corazón de todos, ¿verdad? Porque Él sabe, ¿verdad?, lo que hay en nuestros corazones, y sabe hasta dónde llegar para entonces poder cambiarnos por la gracia y la misericordia de Él. Amén. Gracias por ese comentario. Muy, muy bueno. Muy bueno. Así que, moviéndonos, ¿verdad? Pablo, ya sabemos que el caso de Tito es distinto porque pues Tito es un gentil. Y lo que Pablo, ¿verdad?, pues se opone enfáticamente a esa enseñanza de que los gentiles tenían que seguir el rito de la ley para ser salvos. Pablo dice, no, esto es por gracia. Amén. Pero entonces llegamos a esa porción donde dice que a pesar, que no fue obligado, hay una contienda, están luchando con ella, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos. Qué cosa curiosa que menciona escondida. Eso llama la atención. ¿Por qué? Porque se ve claro, esto es una expresión mía, había como que alevosía, había algo concertado ya, se pusieron de acuerdo, voy a ir a escondida, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo, para reducirnos a esclavitud. Nelly, repíteme por favor nuevamente esos versículos del 4 y 5 que tienes en esa versión de Nueva Traducción. El 4 y el 5. Sí. Incluso esa cuestión surgió solo a causa de unos supuestos creyentes, en realidad falsos, que se habían infiltrado entre nosotros.
Se metieron en secreto para espiarnos y privarnos de la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Amén. Le llama hermano, pero le añade el adjetivo de que son falsos. Eso es lo que hace es que realmente los excluye como hermanos. En otras palabras, no son realmente hermanos. No son hermanos. Son falsos. Son personas que entraron aquí a espiar. Dos objetivos que tenían estas personas. Uno, obviamente espiar. Aquí lo tiene claro, espiar esa libertad. Ellos posiblemente dirían esa susodicha libertad que tendrían ahora estas personas, ¿verdad? Estos que están bajo la gracia. Cuando Pablo menciona la palabra gracia, él no se está refiriendo, y esto es bien importante, y por eso es que este libro, yo dije al principio, yo creo que antes de comenzar el capítulo 1, que uno de los grandes, yo no digo peligro, pero de las malas utilizaciones que tiene este libro de Gálatas, es que cuando hablan de la gracia, cuando hablan de libertad en Cristo, hay quienes utilizan esto equivocadamente para hablar de una libertad que la pasan de libertad a libertinaje. Aquí podemos hacer lo que nos da la gana. Véngase para el altar con toda la indumentaria que tú quieras, como te dé la gana, que eso no importa. Como si este lugar no fuera sagrado, no fuera un lugar santo para el Señor. Recuerden algo, cuando nosotros hablamos de santidad, hablamos de ¿qué? Algo que sea separado para el Señor. Y cuando tú separas algo para el Señor, ¿qué se hace? Se consagra para el Señor. Ya es para uso de Él. Ya es para el propósito de Él. Cualquier cosa que se haga, y uso este altar, cualquier cosa que se haga en este altar, que no sea para adorar al Señor, que no sea para cumplir con el propósito que Él establece en su casa. Nosotros hemos sido separados. Hemos sido separados. Por eso es que cuando hablamos de santidad, hay que tener una postura que oye, sin entrar otra vez en el asunto de la circuncisión, pero yo tengo que tener una postura, una composición, que cuando yo salga por ahí se note algo. Claro que cuando yo abra la boca, lo que salga por mis labios debe ser consono con lo que se está por fuera. Que cuando yo ejecute una acción, esa acción tiene que ser ¿qué? Consona con lo que se ve por fuera. No puede haber ambivalencia, no puede haber agua caliente y agua fría, porque si hay agua caliente y agua fría, ¿cómo se pone eso? Tibio. ¿Y qué dice la palabra sobre el tibio? Tengo a Carlos acá. Fíjense que todo se amarra, falsos hermanos. No son hermanos. Dos propósitos, Carlos, dame un segundito aquí porque quiero terminar este pensamiento aquí. Es lo que está, ¿verdad? No se está refiriendo a la libertad de hacer lo que venga en gana, sino él está hablando de una libertad ¿qué? De una libertad de los ritos, de una libertad de reglamentos, de una libertad de la ley que estaba impuesto por los líderes judíos. Y el segundo objetivo era ¿qué? Volver a llevarlos a la esclavitud de la ley. Y ahí pudiese haber gente débiles que dijesen, pues, me voy por ahí. Carlos. Pastor, pienso yo que esa parte cuando usted mencionó que ahí en el altar, y eso me fui rápido al momento cuando nuestro Señor Jesús fallece en la cruz y el velo del templo se rasga en dos y se abre, dejando libre el lugar santísimo. Entendiendo yo, y es lo que he entendido mi vida habiendo sido enseñado aquí, que eso lo que hizo fue que abrió el acceso de la salvación y la relación con el Dios que estaba ahí y que se manifestaba solamente al sumo sacerdote. Entonces, hoy en día, muchos de nosotros vamos al altar pensando que solamente en el altar está esa presencia santa, y sin embargo, yo soy de los que pienso que la presencia del Señor, por eso dice que donde quiera que usted se tire, mire, hable, llore,
se acueste, pero hable con él con el espíritu El corazón se verdadero, convierte en el altar exacto, de Dios. sincero. Él está ahí con usted. Él está. Y que una vez yo traje a colación el porqué de muchas iglesias hoy en día todavía mantienen una cortina en su altar, que en realidad lo hacen como cosa antigua, aprendida, que también deberían de arreglarlo, que es quitar el cortinaje, porque lo que quieren es representar el velo. O sea, no siempre, hay quienes lo hacen por decoración, pero muchas iglesias mantienen eso como si fuera el velo, pastor. Pues sabe que gracias por traer eso, porque te voy a ser bien sincero y estoy aquí en la presencia de Dios. Jamás se me hubiera ocurrido visualizar eso, pero qué interesante, siempre lo tomaba como que pues es de las decoraciones más económicas y posiblemente, porque tú lo ves mucho en iglesias más pequeñitas, humildes, lo ves, pero es cierto. Yo tuve que tratar eso mucho en República. Al día de hoy, cuando usted vuelva a ir, va a notar que todavía en las iglesias haitianas, como Jalonga, Prudencio, Chicharrones, el 30 y todos estos lugares, usted va a notar que tienen un cortinaje, y el cortinaje no se los quita ni Sansón Melena que llegue por allí. Hay que orar. Hay que orar porque ciertamente somos libres en Cristo. Y es curioso, Carlos, porque para tener cuidado y no caer como caí la semana pasada de mencionar el nombre de extensión, pero en la primera extensión, nosotros, la manera que Dios nos llevó para enseñarle a los niños lo que es la presencia del Señor, o sea, le decíamos, cuando tú oras, cerramos los ojitos y oramos, Dios se hace presente en este lugar. Ya este lugar no es el centro comunal. Ya este lugar se constituye la casa de Dios. Y era poco a poco hacerle entender a ellos, Dios ahora está en este lugar. Y eso me llevó poquito a poco. Porque recuerden, volvemos, los judaizantes, ¿verdad? Las costumbres, a cómo sentarte en una silla. Algo tan sencillo como sentarte en una silla. Porque los niños son niños y a veces hasta los adultos lo hacen. Las damas no tanto, pero el varón pone una pierna en el sur y una pierna en el norte. O sea, es patarra. Y yo le digo, mira, vamos, cierre las piernas. Siéntese derechito. Recuerde, usted está en la casa del Señor. Y eso, como soldado, y eso lo que provocó fue que cuando pasaron los años, vinieron acá, pues sabían cómo comportarse. Sabía, estoy en la casa del Señor. Eso de trepar el pie en la silla, no. Y eran aquellas que eran metálicas, aquí mucho menos. ¿Ok? Pero es tener un entendimiento claro de dónde yo estoy. Y no meramente dónde yo estoy. Es lo que esto implica. Un ejemplo bien sencillo. Ustedes se acuerdan todos de los de las bancas, ¿verdad? Que aquí hubo como por 25 años, 30 años, estuvieron las bancas aquí. Tengo entendido, porque yo no estaba, que esas bancas fueron donadas a esta iglesia. Fueron consagradas para el uso de esta iglesia. Cuando ya pasó el tiempo, y ¿verdad? Y había que hacer un cambio, ¿ustedes creen que esas bancas se vendieron? Jamás en la vida. ¿Por qué? Porque fueron consagrados para la obra. ¿Qué hicimos? Lo que quizá para nosotros ya perdió una utilidad, para otra iglesia sería lo máximo. Venga y recójala. Venga y úselo para su iglesia. Y se les regalaron, se les donaron. Nosotros tenemos que tener claro dónde nosotros, a veces, y fue el hermano Luis, que no lo veo, está el hermano Luis por allá. A veces nosotros, mis amados, nos acostumbramos. El hermano Luis, Dios lo llevó por una palabra de la costumbre. Mire qué difícil se le hizo al pueblo judío, a los creyentes judíos, salir de su costumbre. ¿Saben qué, mis amados? A nosotros, de manera distinta, también se nos hace difícil salir de las costumbres. Se nos hace difícil. Y tengámoslo claro, desde el nacimiento de Adán a la muerte de Jesucristo fue un mundo cambiante. De la resurrección de Jesucristo hasta el día de hoy ha sido un mundo cambiante.
Lo único que ha permanecido igual, sin variación, es nuestro Señor. Su amor infinito, infinito. Su misericordia nueva todos los días. Y la palabra que Él da permanece para siempre. Pero aquí tenemos ahora gente que quieren entrar a escondida a espiar, a tratar de cambiar, a tratar de coger y hacer esclavitud de nuevo, a llevar a la gente otra vez a no. Vamos a quedarnos en la rutina, porque eso lo conocemos, eso lo podemos controlar nosotros. Aunque sea por apariencia, lo controlo yo. Y ahí está el peligro. Voy a compartirle una notita. Este libro que ustedes me ven usando es un comentario exégito al texto griego del Nuevo Testamento. Tremendo libro. Para llegar a los 2 versículos hay que leer como 30 páginas. Es problemático, y por eso es que no hago la clase con él, sino que uso pues, mayor referencia bíblica y por donde el Señor nos lleva, porque siempre va a haber, ¿verdad? Dios siempre su palabra la respalda con su palabra. Pero mire lo que está hablando aquí cuando él menciona falsos hermanos. ¿De qué está hablando él? ¿A qué está haciendo referencia a él? Permítame leerle. Dice, Pablo define ahora la condición espiritual de los judaizantes. A eso que está apuntando. ¿Cuál es la condición espiritual de ellos? Y mire lo que dice. Ellos se daban a sí mismos el calificativo de hermanos. Convivían con los cristianos, pero no eran creyentes, sino falsos hermanos. Como ya se ha considerado en la introducción, se trataba de judíos, ¿verdad? Estas son las definiciones. Son judíos que se habían hecho cristianos, pero se hicieron cristianos ¿cómo? Nominalmente, de nombre. Se trataba, ¿verdad? Pero no de corazón. Por tanto, no abandonaban su sistema legal ni sus costumbres propias de los judíos. Volvemos. Estaban físicamente circuncidados, pero su corazón no había sido circuncidado. ¿Entendimos ahora? ¿De qué está hablando de falsos maestros? Eran simples religiosos, pero no creyentes nacidos de nuevo y libres de las tradiciones por la acción del Espíritu Santo. ¿A quién fue? Hubo un maestro de la ley, hombre conocido que la Biblia lo mencionó por nombre. ¿Y qué le dijo Jesús a él? A Nicodemo, ¿qué le dijo? ¿Y qué le contestó a Nicodemo? Pero ¿cómo yo puedo meterme otra vez en la barriga de mi mamá? ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Qué le contestó? ¿Que tiene que nacer de qué? ¿De qué? Del agua y del Espíritu. Había que circuncidar el corazón. Amén. Mire qué cosas más curiosas. ¿A qué se parece esto? Porque siempre hay comparativas. ¿A quiénes se parecen estos falsos maestros? ¿Habrá Jesús mencionado sobre estos falsos hermanos? Dice, semejante, que esto es semejante a las personas a las que el Señor hace referencia en el Sermón del Monte. Vamos a buscar Mateo 7. Mateo 7. Los versículos 21 al 23. Mateo 7, los versículos 21 al 23. Y dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Y qué hace Jesús? ¿Qué es lo que está diciéndole a ellos? ¿Qué advertencia le está haciendo a ellos? Le está haciendo una advertencia sobre el peligro que hay, en hacer una profesión de fe sin conversión. No es el acto. La conversión viene del corazón. Y de tales personas, que es lo que el Señor declara en múltiples instancias en los evangelios. El Señor Jesús, una porción que él usa a menudo, no entrará en el reino de los cielos.
O sea, que Jesús advierte que hay una gran consecuencia a vivir una vida de piedad, de misericordia por apariencia y descansar en ciertos conceptos y preceptos y no en la fe. Si no estamos en la fe, mis amados, el conocimiento de la palabra, conocer la palabra, no nos agarra de la mano del Señor. Hay que conocer al Señor, hay que intimar con Él. Amén. Vamos a ver, dice aquí, ¿verdad? A los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese en vosotros. O sea, Pablo fue firme. Pablo se dio cuenta de que si el mensaje del Evangelio lo trastocaban, eso no meramente iba a ser un despunte, un tropiezo para los gentiles, sino que iba a pasar prospectivamente de ahí en adelante. Iba a ser un atropello para el mover del Evangelio. Por eso que él fue bien enfático, él se puso de pie y dijo, no, a Tito no, o sea, no lo van a circuncidar. Y él tuvo respaldo, porque él no fue a hablar con cualquier persona. Vamos a pasar la ficha, que aquí vamos a entrar un poquito más. Pásame una ficha más, pero le voy a dar para atrás. Ok, dámele para atrás a la otra. Pues la voy a correr rapidito. Vamos a ver si yo logro cumplir, ¿verdad? La meta de estos primeros 10 versículos que quiero tratar de tocar. Pero los que tenían reputación de ser algo, o sea, a mí a veces me choca cómo Pablo habla, ¿verdad? Lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. En otras palabras, ¿qué está diciendo él? Yo le compartí a ellos el Evangelio que a mí me fue revelado por Jesús. Y yo estoy seguro que ellos tienen que haber compartido lo que ellos estaban hablando a los judíos, que ellos también interactuaron con Jesús. ¿Y qué dijo él? Nada nuevo me comunicaron. Estamos hablando los dos lo mismo. Estamos hablando chinas con China. No estamos hablando chinas con botella. Estamos hablando lo mismo. Amén. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro, ¿quién actuó en Pedro? Jesús, para que el apostolado de la circuncisión actuó también en mí para con los gentiles. O sea, está dejando claro, el resumen de esta porción es sencillo. Le está diciendo, el mismo Cristo que trabajó contigo para que tú le fueras a predicar a los judíos, es el mismo Cristo que habló conmigo para yo predicarle a los gentiles. Ahí no cambia nada más. Es sencillo en decir que lo que él habló con los apóstoles, que más adelante vamos a ver ahora, pásame la ficha, Ángel, por favor. ¿Ok? De con quién habló él, no le comunicaron nada distinto. Dijeron, mira, no, estamos predicando lo mismo. Estamos predicando lo mismo, qué bueno. Y nos vamos a mantener en ese norte de predicar lo mismo. Dice el 9, y reconociendo la gracia que me había sido dada, el mensaje de Dios, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Voy a dejarlo ahí un momentito. Jacobo, ¿quién es Jacobo? Ajá, ¿y por quién es él? El hermano de Jesús. Uno de los hermanos. ¿Quién es Cefas? Pedro. Él lo llamó, pudo haberlo llamado Pedro, pero quiso llamarlo Cefas. Y Juan. Amén. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué quizás habrá mencionado primero a Jacobo, verdad? Tengo a Carlos ahí. ¿Por qué quizás habrá mencionado primero a Jacobo? Quizás por lo que era la cercanía con Jesús. Amén. Pero básicamente, ¿qué hicieron ellos? Ellos dieron por bueno lo que Pablo estaba diciendo. Ellos dijeron, mira, y qué bueno, qué importante es mantener un buen testimonio. Porque mira cómo hacen referencia de estos hombres. Los llamó columnas. Y uno tiene que preguntarse de tantos adjetivos, ¿verdad? Para poder describir una persona de buen testimonio. ¿Por qué usó columna? Tengo a Carlos, creo que me levantó la mano. Tiene el micrófono ahí, ok.
Sí, pastor, es que me está, como dice usted, interesantísimo el verso, ese verso 7 y 8. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro, el de la circuncisión. Qué tremendo que está el Señor encargándose de poner suministros para tratar y alcanzar a todas las personas, no importando si son lo que, porque yo soy de los que digo que el pueblo de Israel al día de hoy todavía se circuncidan. Los que son y mantienen la creencia de que fue Dios quien les habló desde un principio y les dio esa ordenanza, que nosotros lo tenemos aquí pautado en esto como una ley, como una norma. Mas sin embargo, el Señor, sabiendo el cambio de los tiempos, sabiendo que se alcanzaba ahora a los gentiles, a esas otras ovejas, como pauta la palabra, no como dicen otras personas que dicen que se refieren a ellos, a eso también alcanzó y alcanza al día de hoy con tanto dos ministros trabajando al unísono para Cristo en favor de la salvación. De la obra. Y ¿sabe lo que es interesante, Carlos? Y los hermanos, que ese llamado, ¿verdad? Pásame la ficha, Ángel, por favor. Que ese llamado no fue completamente exclusivo. ¿Por qué? Porque, como bien leyó el hermano Carlos, ¿verdad? Sí, a Pedro se le mandó a predicar a los circuncidados, ¿verdad? A los judíos. ¿Y qué hacía en casa de Cornelio? Eso no fue exclusivo. Pablo se le mandó a predicar a los gentiles. ¿Y qué hacía hablando en la sinagoga? O sea que el hecho de que tú trabajes en un ministerio, eso no te excluye ni te limita a hacer cosas. Lo importante es que el mensaje, que la obra no se detenga ni se diluya, sino que nos vayamos nosotros, mire, con la palabra de verdad. ¿Quién tenía? Jorge. Sí, porque usted hace referencia a que él les dice columnas, que eran columnas, y eso pues es bastante fácil ¿verdad? En esto de construcción. Las columnas son las que sujetan el peso y mantienen de pie existente la estructura. Si no hay columna, se derrumba todo. ¿Ves lo que pasó en el 9/11, que cuando las columnas se cayó completo, ¿verdad? Pues de esa misma forma le está diciendo que estos son los que mantienen la estructura, porque ellos recibieron del Señor directamente sus, ¿cómo se dice? La doctrina de los apóstoles vino directamente de Jesús, y ellos fueron celosos de guardar eso precisamente así. Por lo tanto, él los compara como que estas columnas que están sosteniendo este edificio que es la iglesia. Y sabe que cuando nosotros miramos, porque esta clase nos enseña a nosotros algo bien importante, y es que nosotros no podemos tomar las definiciones meramente por como nosotros las entendemos. Lo que tú dices es completamente cierto, pero la pregunta que hay que hacer es, ¿y qué significaban las columnas para los judíos? Vamos a buscar, no estoy contestando la pregunta con este versículo, pero quiero que lo tengamos a la mano. Vamos a buscar Apocalipsis 3:12. Pero para los judíos, la columna lo que implicaba era una persona de gran enseñanza. De hecho, lo utilizaban, era una expresión que se utilizaba para referirse a un gran maestro, a alguien que tenía, ¿verdad? No meramente reputación, lo apunté aquí, tenía que ver con un gran maestro. Dice, los apóstoles eran pilares en la obra de Jerusalén. Y la columna, el término columna, es simbólico de una persona que muestra apoyo y defensa en el sentido de enseñanza por los suyos. O sea, que está continuamente apoyando y enseñando a los hermanos. Apocalipsis 3:12. Dice, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén. Al que venciere, yo le haré columna.
sea, columna no es cualquier cosa. Él está hablando de unos hombres que dice que eran considerados como columnas, que eran considerados ¿qué? Vencedores. Consideremos nosotros, ¿había o no había persecución en estos tiempos, en estos momentos allá en Jerusalén? Claro que la había, pero estos hombres se mantenían ahí, mire, contra todo ataque, ahí se mantenían, en defensa. Aleluya, se mantenían como columna. Entonces, qué interesante cuando dicen, y nos dieron a Bernabé y a mí la diestra en señal de compañerismo. ¿Qué le dieron? ¿Qué es la diestra? Ajá. ¿Y qué significa eso? Que estaban de acuerdo, que había pacto. Déjeme decirle, de hecho era como decir, estoy de acuerdo contigo. Estamos haciendo un contrato. Tengo a Diamilet, que tengo el Resolán y no me deja ver. Tengo a Diamilet acá. O sea, había pacto. Estaban en común acuerdo. Estaban llegando, como dice, de hecho lo apunté aquí, o sea, que no había ningún tipo de rivalidad o contienda, sino mira, ¿sabe qué? Estamos de acuerdo. En los tiempos, y yo voy a usar a Puerto Rico como marco de referencia, aquí hubo tiempos donde, y de hecho, dicen que todavía existe, pero casi no se ve, que los acuerdos verbales son tan válidos como los acuerdos escritos. Eso lo dice la ley. Pero hay un problema con eso, que la gente que muy poco lo conocen. Y por si a alguien interesa entrar en un acuerdo verbal, déjeme explicarle algo. Los acuerdos verbales no es meramente estrecharse la mano en el ámbito legal. En Puerto Rico el acuerdo verbal tiene que tener todos los componentes y condiciones de un contrato escrito. Si eso no está, invalida todo acuerdo verbal. Nota al calce. Es una nota al calce para que lo tengamos presente. Pero en estos tiempos, darse la mano es que estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Eso no era cualquier cosa, eso era una acción de compromiso, hermana Diamilet. Es que quiero leerlo de la Biblia Kadosh. Ajá. La Biblia Kadosh es una traducción literal Ajá. ¿verdad? De la Biblia en hebreo. Ajá. Y dice, así que habiendo percibido la misericordia que se me había dado, Jacob, que es Jacobo, Kifa, que es Cefas, y Johanán, que es Juan, los pilares reconocidos de la asamblea. Ahí ya nos está dando más idea de qué significaba las columnas en ese momento. Eran los pilares reconocidos de la asamblea. Extendieron a Barnabá, que ya ustedes saben, ¿verdad?, que es Bernabé, y a mí la diestra de la confraternidad, para que pudiéramos ir a los gentiles y ellos a los circuncisos. Amén. Y qué interesante, ¿verdad? Porque dice que lo hicieron en la asamblea, o sea, que hay un común acuerdo, o sea, hay una, voy a usar la expresión de hebreo, hay una nube de testigos que da constancia de que sí, estas personas son pilares. Me gustó esa expresión. Eso es al hebreo, ¿verdad? Al hebreo, ¿ok? Pilares, columnas, o sea, son gente, diríamos allá en el campo, de buen standing. Eso es lo que le dirían allá. Era gente de buena reputación. ¿Y qué le dicen? Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Obvio, eso lo dice Pablo, pero cuando nosotros recogemos 2 de Corintios, capítulo específicamente 7, 8, 9, ¿cuál es la acción predominante de Pablo ahí? ¿Qué está haciendo Pablo? Recogiendo ofrendas. Recuerden que él había ido a lo de Macedonia, había ido... ¿Y a dónde va toda esta ofrenda? A los santos, los pobres, los necesitados de Jerusalén. Mire qué detalle más lindo, porque lo que están sufriendo esa grande persecución, lo que están sufriendo, ¿verdad?, el gran martirio es el pueblo judío. Están en necesidad. Y es a ellos a quien les dice Pablo, mire, vayan, y como le estás predicando a los gentiles, por favor, no se olviden de los pobres. Dios siempre se mueve a misericordia. Dios siempre se mueve para con la viuda, los huérfanos. Dios no nos deja a nosotros desprovistos. Amén, amados. Amén. Hermana Beatriz, ya estamos gracias al Señor, fíjese, logramos los primeros 10. Ya lo que nos quedan creo que son
¿Cuánto nos quedan? 11 versículos, para entonces caer al capítulo 3, que va a estar a cargo de la hermana Eni. Y pues yo siempre le digo, ¿verdad? Lean y para, como estamos haciendo ahora, ¿verdad? Y es bueno porque cuando escucho la participación es claro que ustedes están haciendo su asignación de buscar y estudiar, y es bueno porque eso les ayuda a participar más aún de la clase. Así que Dios les bendiga, mis amados. Muchas gracias por la participación.